Ahora sí. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio. Lamentablemente, nuestra compañera Marcela de Tepeli no nos puede acompañar por un problema de audio. Pero bueno, vamos a dar inicio. Buenos días para todos. Espero todos estén teniendo un excelente día de labores. Mi nombre es Juan Gabriel Coy, soy el actual gerente de la división Activos Telecom de la compañía Silver SAS, o como mejor nos conocen en el medio, Silver Telecom, la más grande compañía de la región dedicada al tema del diseño, desarrollo, la manufactura y comercialización de productos pasivos y activos para redes de fibra óptica y cobre, teniendo pues como core principal de negocios el tema de pasivos para redes de fibra y cobre, ¿cierto? Para los que nos conocen. Todos estos elementos que requieren las empresas para la construcción de sus redes, el cierre de empalmes, cajas de acceso, cables, elementos de instalación interna dentro de las viviendas y muchos más que tenemos allí en el portafolio. Somos una compañía certificada en procesos de calidad y que cumple con todas las normativas nacionales e internacionales que rigen la fabricación de estos productos, lo que nos permite el poder trabajar con los más grandes operadores de la región, del país. Actualmente somos el proveedor macro para el segmento pasivo óptico de compañías como Telefónica Colombia, proveedor de troncales para empresas como Tigo Une, Mediacommerce, si conocen Azteca y su proyecto que llegó a 900 municipios en el país, la mayor parte de la infraestructura del proyecto es producto Silver, es decir, por donde vayamos en Colombia vamos a conocer o vamos a ver bastante, digamos, de la tecnología Silver. Aquí algunos detalles de pronto de información de lo que es nuestra compañía hoy en día, con lo que contamos actualmente. Mm, el día de hoy vamos a abordar lo que es la inducción a las soluciones que nos presenta GPON en su línea nos presenta Tepelin en su línea GPON, ¿cierto? Línea de productos GPON. Pero digamos que no va a ser una charla, un tema tan técnico, lo que queremos es analizar las plataformas de Tepelin, muy digamos por encima, pero sí entrando en detalle de lo importante que pueden ser o lo benéficas que pueden ser, digamos, las plataformas de gestión con las que contamos en estas soluciones. Y anexo a ello el tema de cómo las podemos encajar, cómo nos pueden solucionar problemas del día a día, qué nos pueden facilitar en nuestros trabajos del día a día. Y anexo a esto, cómo las podemos encajar con las empresas, por ejemplo, cuando ya estamos trabajando con otras tecnologías, que ya tenemos soluciones, bastante densidad de redes implementadas con otras marcas, entonces cómo las podemos encajar sin ningún inconveniente. Por acá les presento más o menos también algo de nosotros, que es el tema de nuestra cobertura actual, de nuestra casa matriz que se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, en Colombia, ¿cierto? Tenemos una sucursal directa en Lima, Perú. Este año estamos haciendo la apertura de nuestra sucursal en Chile. Tenemos una filial que trabaja en Guatemala para la distribución de lo que es Centroamérica. Y pues actualmente contamos con una distribución, con una exportación a más o menos 20 países en el mundo. Espero que por favor nos acompañen hasta el final de la charla. Digamos que al final es donde de pronto les vamos a mencionar cuáles son las ventajas realmente, el valor agregado que ofrece Silver como compañía desarrolladora de tecnología, como compañía de soporte real en ingeniería, no como mayorista de distribución, sino como compañía de soporte en ingeniería, como para que tengan un buen conocimiento de lo que pueden obtener con nosotros, los beneficios a los cuales pueden acceder y también los beneficios que tienen de trabajar con marcas como lo son Tepelin. Bien, entonces iniciamos. Primero que todo lo que vamos a ver son los equipos principales que nos presenta el portafolio de Tepelin actualmente, los equipos OLT, los equipos de nodo principal o de data center que tenemos en tecnología de transporte GPON, ¿vale?
Actualmente este es el modelo más vendido en Colombia, es el modelo 8 puertos Teppelin, ¿cierto? El P120108. Es una OLT que, como ven allí, es para operadores medianos y pequeños, pero pues digamos que hay como para contarles un anexo. A pesar de que es de densidad baja, la hemos implementado en desarrollos o en proyectos de operadoras grandes. Digamos, acá en Colombia tenemos un desarrollo donde se instalaron 48 nodos para una operadora de alta densidad y pues hasta el momento todo ha ido trabajando bastante bien en los municipios donde se encuentran ubicados estos nodos. Con la ayuda de las plataformas y de las soluciones que presta Teppelin para el tema de gestión, el management de la red, pues digamos todo ha caminado o funcionado realmente bien. No tenemos al día de hoy, digamos, inconvenientes con esta red de estos operadores. Como lo dice allí, bajo ficha técnica, bajo norma técnica, soporta hasta 1024 bonus, es decir, 128 NTs por puerto, pero esos son detalles precisamente de los que hay que hablar muy a fondo. Esos son los límites o los hasta de los equipos, 128 unidades por puerto. Cualquier marca, cualquier fabricante en tecnología UPON, pues siempre bajo ficha técnica va a establecer estos valores, pero pues digamos que no es ajustado a la realidad operativa, ¿cierto? Pensando en la integración de servicios, pensando en capacidades que vamos a entregar a futuro, digamos que no es el correcto proceder para llevar los equipos al límite. Aparte, pues que digamos para los que venimos del cobre, los que venimos de DOCSIS 2.0, 3.0, trabajando CMTS y equipos, digamos, de altas densidades o inclusive access point de radioenlace, sabemos que los límites en los equipos jamás son buenos, ¿cierto? Nunca podemos llevar el motor de nuestro vehículo a su límite porque pues simplemente si lo ponemos a operar siempre a su límite se nos va a terminar averiando, ¿cierto? Fundiendo, algún tema puede pasar y esto es lo mismo. Esto es una máquina, pues que digamos el correcto no es llevarlo siempre a sus límites. En las OLTs Teppelin contamos con transceivers, con módulos de transmisión categoría hasta C+. No soportamos C++, pero pues digamos que para la topología colombiana, para lo que es topología de los municipios, de las ciudades de nosotros, una OLT 8 puertos, con las distancias que alcanzamos en C+, y con la ventana óptica, que es el importante, no es la distancia, sino la ventana óptica que tenemos en este tipo de transceiver, es más que suficiente, ¿cierto? Capacidades de 2.5 GB para el down, 1.25 para el up. Voy a tomar acá un láser, un punterito para ir indicándoles. 2.5 GB para el down, 1.25 para el up. Que también son bajo ficha técnica porque obviamente estos equipos tienen unas pérdidas por procesamiento, ¿cierto? Algo que dejamos de tener de ancho de banda útil para la prestación real de servicios, ¿cierto? Hablando de la capacidad de los puertos directamente. En este modelo contamos con 4 interfaces giga, capacidad giga a modo combo, es decir, 4 slots, ¿cierto? Para módulos eléctricos o ópticos, y 4 interfaces eléctricas directas, ¿cierto? De RJ45 que simulan simplemente cuando tenemos la función modo combo, es decir, una interfaz de la eléctrica replica lo que viene siendo el slot, ¿cierto? Sino que tenemos la prioridad sobre el slot. Para el equipo, o la OLT es una única interfaz, simplemente con réplica, ¿cierto? Que pues recibe la misma configuración, pero le da la prioridad al puerto óptico principalmente, y el otro queda como un respaldo. Entonces tenemos 4 interfaces giga reales. 2 interfaces ten giga, que es bastante importante el tema allí, ¿cierto? Que ya nuestras OLTs presenten, digamos, características uplink a capacidad 10 gigabytes, ¿cierto? Pues por temas de lo que estamos en crecimiento, en transferencia de servicios, ¿cierto? En demanda de servicios más bien allí, ¿cierto? ¿Con qué más contamos acá? El tema de las capas protocolarias de estos equipos, como bien lo sabemos, GPON más que todo opera sobre capa protocolaria 2, esta es una WT capa 2 Plus, ¿cierto? Con algunas características mínimas, capa 3, que se requieren para más que todo lo que es tema de enrutamiento estático, lo que viene siendo segmentos VLAN-IF, y lo que viene siendo de pronto un DHCP relay, ¿cierto? Eso es lo que tenemos aquí con esta OLT, que es, digamos, lo necesario, lo que casi todas las OLTs presentan. Bastante bueno acá pues un tema de capacidad de switching total de 78 gigas con un bus de conmutación de las tarjetas de conmutación de fondo de 20 gigabytes para el uplink, que es bastante bueno, o sea, digamos es un número adecuado para una OLT de densidad apenas de 8 puertos, ¿cierto? Gestiones tenemos todas las necesarias, tenemos Command Line Interface, es decir, lo que es programación por CLI vía puerto SSH y Telnet. Nuestro EMS software
¿cierto? Que es un EMS que entregamos de manera gratuita, es un aplicativo muy liviano que se encarga simplemente de lo que es la gestión de la OLT, ¿cierto? Las órdenes de la OLT vía SNMP y, digamos, algunos temas de monitoreo y gestión a los dispositivos finales, es decir, a los clientes, pero traducidos a partir de la OLT, es decir, el EMS le habla a la OLT le habla en OMSI, que es lo que le habla GPON a los dispositivos finales, porque aquí no tenemos SSH ni Telnet a los dispositivos finales. GPON en los dispositivos finales no cuenta con estas prestaciones, sino que habla su propio idioma, es decir, OMSI. Entonces tenemos algunas prestaciones allí básicas, pero normalmente estos software EMS o NMS, que son de todos los fabricantes, no suelen tener la mayor capacidad de gestión sobre los dispositivos finales. Entonces aquí es donde entregamos a jugar lo que son las plataformas de TP-Link, que vamos a ver más adelante. Entonces, por favor, tengan muy presente los software EMS, NMS, que normalmente tenemos en los dispositivos OLT de los fabricantes, están enfocados más que todo en la configuración del dispositivo OLT vía SNMP y de allí algunas prestaciones y características. Primero que todo, lo más importante, el aprovisionamiento de los dispositivos finales y algunas prestaciones de monitoreo y gestión mínimas que tenemos sobre los dispositivos finales, pero no nos solucionan la vida en gestión. Normalmente solemos tener este inconveniente. Para los que conozcan Smart OLT o Admin OLT o los propios de los fabricantes, bien saben que, digamos, no tenemos mayor gestión allí, a menos que sean los pagos de los fabricantes, que sí son muy, pero muy robustos. Aparte de eso, tenemos una interfaz web. El equipo, como cualquier router, como cualquier dispositivo de red capa 2, capa 3, podemos ingresarle a su interfaz web y tener, digamos, su gestión administrativa por allí. Compatible con los estándares, que esto es lo más importante allí, digamos, del tema, ¿cierto? ¿Qué presentan los dispositivos tanto OLTs como los equipos de borde TP-Link? Tenemos interoperabilidad entre marcas, que es bastante importante hoy en día, ¿cierto? Normalmente el cliente que nos llega a nosotros siempre nos llega pues como con la misma pregunta, el que está iniciando sobre temas de si un equipo es compatible con otro, ¿cierto? Si esta marca TP-Link es compatible con Huawei, con ZTE. Entonces, pues nuestra respuesta siempre es la misma y para que ustedes tengan la claridad sobre estos temas, ¿sí? Las normativas internacionales de fabricación de estos dispositivos, cuando el fabricante se ajusta a ellas, obviamente, demandan que todos los dispositivos sean interoperables entre ellos, es decir, que un ZTE se hable con Huawei, que un Zyxel se hable con TP-Link, que SIDATA se hable con TP-Link, ¿sí? Demandan esto. Entonces, normalmente los dispositivos sí son interoperables. O sea, sí hay ese tema de compatibilidades que preguntamos si existe, siempre va a existir. Por difícil que sea la homologación de un dispositivo a otro, siempre la vamos a tener de alguna manera para generarla. Vamos a poder operar los equipos. ¿Dónde es el inconveniente de interoperabilidad o cuando realmente una OLT o una marca no nos recibe otros dispositivos? Cuando adoptamos el software principal o el software aprovisionador, pero del fabricante, es decir, cuando nos ajustamos a un Smart, por ejemplo, de Huawei en su última versión, cuando nos ajustamos a un UNM 2000 de Fiberhome en su última versión. ¿Por qué? Porque son software que ellos sí no están restringidos en su desarrollo por el fabricante, no están restringidos ni en normativas que los rijan para el tema de compatibilidades, es decir, estos softwares son desarrollados para que simplemente lean una base de datos de los seriales de los SN que dependen del fabricante o de la lectura de programación del fabricante. Y cuando detectan que otro equipo no es de su marca, pues simplemente no le dan la entrada. Y pues normalmente, ¿qué es lo que hace el fabricante? Pues acostumbrar al cliente a que tiene un software muy bueno, porque esos sí son muy buenos, muy robustos, muy integrales, ¿cierto? Hacen de todo. Lo acostumbran a eso y pues después el cliente va a intentar de pronto por temas de precio adquirir otro dispositivo que ya nos ha pasado acá en Colombia, pero el software no se lo recibe, pero ya tienen, no sé, una red de 10.000, 15.000 clientes operados con el software actual, entonces pues terminan laborando con ese software porque les parece pues bastante bien la gestión y pues el sobrecosto pues a veces, digamos, resulta incómodo, pero pues terminan por pagar. Bien, entonces aquí tenemos nuestra otra OLT, el segundo modelo, que es la OLT P1201-16, ¿cierto? Que es la OLT modelo 16 puertos. Estéticamente no cambia mucho, lo que tenemos acá también son las 4 interfaces a modo combo, 2 puertos a 10 GB, sino que acá sube la capacidad de switching a 108 GB, ¿cierto? Eso es con lo que contamos allí. Las características protocolarias son las mismas, tenemos las mismas características de gestión. Para ambos dispositivos, como el de 8 puertos como el de 16 puertos, tenemos por defecto y de fábrica, vienen incluidas 2 fuentes
redundantes, ¿cierto? Para trabajo en caliente en simultáneo porque balancean las cargas de alimentación AC, dos fuentes AC, aunque tenemos también un soporte o digamos soportamos alimentación en DC, pero pues digamos por defecto y más ajustado, digamos acá pues, para la topología eléctrica de nosotros, está bien que sean AC. Digamos, pocas empresas son las que rectifican la alimentación de estos dispositivos. Este es nuestro modelo de 16 puertos. Como les digo, el tema de hoy no es tan técnico, pero sí quise dejar este único slide comparativo por algo que nos ha venido pasando últimamente, y es que tenemos muchos clientes que nos preguntan aún sobre tecnología IPON, ¿cierto? La que antecedió al GPON, ¿cierto? Por temas de integración, nos preguntan por ONTs porque ya están operando, entonces quieren ONTs que trabajen en ambas características, es decir, XPON, ¿cierto? Que trabajen en categoría IPON, categoría GPON, ¿cierto? Entonces, pues decidí dejar el slide como para hacer una comparativa, y más bien, si usted es una de las empresas que está por integrar un nuevo proyecto o está arrancando en el tema, pues que se ajuste más bien, digamos, a lo que le puede convenir más pensando en un futuro. Bien. Vamos a centrarnos en la comparativa de estos dos. Este lo vemos ahorita en un momento. Entonces, acá lo que es la comparativa de estos dos. IPON frente a GPON. Para los que hayan recibido charla, ya saben que primero que todo cambia el tema protocolario, tema de capacidades y tema de capacidades en atención, ¿cierto? Velocidades y atención. En GPON contamos con 1.25 gigabytes para el down y 1.25 gigabytes para el up, ¿cierto? Es decir, tenemos una tecnología simétrica. En GPON duplicamos esa capacidad, pero solo para el down, ¿cierto? Es una tecnología simétrica, pero tenemos una capacidad del 100% más que en la tecnología GPON, ¿cierto? 2.5 gigabytes para el down y 1.25 gigabytes para el up, ¿cierto? Pero estos valores se ven muy bien, suenan muy bien, pero pues tenemos que analizar este tema que vemos acá, el tema de pérdidas por procesamiento que nos presentan cada una de las tecnologías, ¿cierto? Para IPON tenemos unas pérdidas por procesamiento bastante, pero bastante considerables. En el down tenemos una pérdida del 27% y en el up del 39%, que es un número muy alto. Es decir, el ancho de banda útil real de IPON es muy, muy bajo frente a lo que tiene de banda útil el GPON, porque miren las pérdidas por procesamiento que tenemos acá, 7 y 6%, ¿cierto? Pues digamos que es bastante, bastante considerable allí. Segunda característica en atención, ¿cierto? En IPON presentamos compatibilidad con transceivers o láseres categoría A y B, ¿sí? Es decir, láseres que nos limitan en su atención lógica hasta los 20 kilómetros. Y por ende, pues eso nos limita las capacidades en diseño, ¿cierto? Y de ellos vamos hasta un máximo de 64 usuarios. Entonces, lo que les mencionaba ahorita, ese es su asta, ¿cierto? Pero ahorita vamos a ver la relación de ese asta, poniendo, digamos, ese equipo a full, con una cuenta muy simple que vamos a hacer de capacidades que pudiéramos llegar a entregar certificadas, si fueran certificadas. En GPON vamos hasta un 128, ¿cierto? 128 usuarios por puerto, que suena bastante bien, pero sigue también siendo su asta, no es, digamos, el recomendado pensando en la integración de servicios. Tenemos esas capacidades, pero ¿qué pasa acá? En GPON soportamos categorías A, B y C, ¿cierto? En el tema de transceivers y ventanas ópticas, es decir, el alcance del GPON en teoría lógica es de 60 kilómetros, obviamente respetando los mínimos de distancias de emparejamiento entre los clientes finales, ¿cierto? De los clientes más lejanos a los clientes más cercanos, que es de 20 kilómetros, ¿sí? Pero tenemos un alcance lógico de hasta 60 kilómetros, que con algunos aditamentos de amplificación pudiera servirnos para prestar servicios de adaptaciones rurales, es decir, cuando tenemos un municipio, una zona, pero hay un corregimiento cercano y queremos llegar a esa zona con la misma boleta que tenemos operando en el municipio, pues se nos puede adaptar bastante bien, va a operar sin ningún problema, ya lo hemos hecho en varias ocasiones, inclusive con integraciones de televisiones analógicas y digitales en transmisiones de modulaciones externas, y pues todo ha trabajado bastante, bastante bien, mientras que IPON pues nos limita por esa parte. Segundo tema importante, temas protocolarios, y ya vamos a hacer las cuentas de capacidades. En IPON trabajamos sobre el protocolo Ethernet, ¿cierto? Para los que conozcan bien, pues de data, el protocolo Ethernet trabaja más que todo sobre características capa 3, ¿cierto? Sobre características capa 3. Lo que hace que las cosas se enreden más, la atención en simultáneo sea más compleja y demore más, entonces no se ve una representación de
calidad en el servicio tan buena como la tenemos en GPON. ¿Por qué? Porque GPON trabaja algo que se llama ATM, ¿cierto? El ATM está dado en bloques o en tramas TDMA, ¿cierto? Lo que nos permite esos bloques, la sumatoria de esas capacidades, llegar a los valores en velocidades en los que hablamos acá en GPON o en las tecnologías en GPON, ¿cierto? Esas capacidades de tantas gigas, ¿cierto? Eso es lo que nos permite. ¿Por qué? Porque TMA asigna tiempos y espacios en microsegundos de manera que los dispositivos puedan ser atendidos más eficientemente. En simultáneo podemos tener esas cantidades de dispositivos abarcados y obviamente eso se traduce en calidad de servicio, ¿cierto? Segundo, el tema de ATM trabaja sobre características capa 2, es decir, todo va más fluido, ¿sí? Todo va más fluido, se enreda menos el procesamiento y eso se traduce en eficiencia y calidad de servicio. Bien. Otro tema es que la seguridad en GPON, por ser características de Ethernet, está libre. Acá no tenemos ningún tema de seguridad en la encriptación de las cápsulas de servicio. En GPON, aparte de que encapsulamos, tenemos una seguridad individualizada por las tramas de data, que es AES, ¿sí? Acá no tenemos seguridad, acá sí la tenemos, ¿bien? Y ahora, hablando en temas de capacidades, esos valores que están viendo ahí en la parte inferior, ¿cierto? En la parte inferior, de 14.6 megabytes para el down acá en la parte del IPON, 12.2 megabytes en la parte del app para el IPON, son valores que, digamos, si lleváramos a su totalidad estos 64 usuarios, los tuviéramos en el puerto, sería el máximo certificado que les pudiéramos entregar, garantizado más bien, el garantizado que le pudiéramos entregar. Pero obviamente las cuentas no se hacen así, ¿no? Para redes ya sabemos que las cuentas no se hacen así porque pues tenemos una tasa de reuso que permite que podamos ampliar esos servicios y por eso podamos entregar 20, 30 megabytes con unas características de reuso pues medianas, elevadas, dependiendo de cómo ustedes lo ajusten, ¿cierto? Pero esto sería el máximo garantizado, como si estuviéramos entregando un canal certificado. En GPON vemos que la característica para el down es un poco más alta, ¿cierto? De 18.7 megabytes. En el app es un poco baja porque es una tecnología asimétrica y normalmente sabemos que el cliente residencial, que es el que está dirigido a esta tecnología, no aprovecha mayor o no hace uso de su carga normalmente, ¿cierto? Pero les voy a hacer una cuenta muy mínima. Pensando a futuro, y ustedes que lo han visto en las ciudades principales, ya estamos hablando de servicios de 100 megabytes, 200, 300, ¿cierto? Residenciales. Entonces, digamos que ya estamos cerca de que en las ciudades intermedias o municipales tengamos que estar entregando capacidades superiores a las 20, 30 megas, independientemente del reuso que estemos manejando, ¿cierto? Como van las cosas y la evolución de la televisión en Colombia y cuando empecemos, pues digamos, con más el boom de la digitalización y que tengamos el acceso de pronto a una data, una televisión de data real, es decir, un IPTV real, no ese OTT que nos venden por ahí en los feriados ni nada de eso, hablo de una televisión de área local generada, ¿cierto? O sea, que yo mismo la cree de área local y que la transmita, ¿cierto? Nos va a ocupar un espacio del tráfico de nuestra OLT, no del Internet, sino de la OLT. Acuérdense que estos son espacios separados, ¿cierto? Lo que es la data de Internet, la data de tráfico de mis servicios anexos, ¿cierto? Digamos, en 1 o 2 años ustedes pueden adquirir sus servicios de televisión, ¿cierto? Los quieran inyectar en esas redes. Barato hoy en día en Colombia, por vivienda tendremos al menos 2 televisores, ¿cierto? El de la sala, el de la habitación principal. Es decir, si un cliente de estos nos contratara servicio de televisión con 2 decodificadores o 2 set-top box, ¿cierto? IP, necesitaríamos generarle o garantizarle una cantidad de espacio en el puerto para el tráfico de sus servicios. Y ese cliente nos adquiere, digamos, un plan, por ejemplo, de 10 megas, vayámonos bajito, 10 megas, pero nos contrata 2 decodificadores. Entonces, supongan que el televisor de la habitación principal está viendo un canal en estándar High Definition que comprimido barato pesará 8 megabytes, ¿cierto? El de la sala está viendo otro canal que pesará otra vez otros 8 megabytes, pero los canales son independientes, o sea, son diferentes. Son 16 megas que debiéramos garantizar o certificar porque eso es una transmisión en streaming directa, ¿cierto? Entonces debiéramos certificar esa capacidad de los 16 megabytes, ¿cierto? Para ambos canales en simultáneo. Más 10 megas que yo ya le vendía independientemente del reuso, serían 26 megabytes. Acá ya empezamos a ver que nada más GPON
en su garantizado certificado para servicios que debieran estar sobre horas pico certificados, ya se nos está colgando porque tenemos 18.7 megabytes, 18.07 megabytes. Entonces ya se nos estaría colgando. Obviamente la cuenta no se hace así, hay un tema de reusos que nos puede incrementar los valores, pero ahí ya les estoy indicando que se nos está quedando como limitado o el panorama no se va a ver muy bien. Ahora, aún peor, pues teniendo una tecnología de GPON, es decir, IPON, perdón, IPON tal vez no soporte si llegamos a sus límites de capacidades en este tema. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues reducir cantidad de usuarios, limitar un poquito el equipo para que precisamente trabaje de una manera más fluida, y anexo a eso, pensamos de una vez en un futuro en las ampliaciones de servicio. En las tecnologías TenGPON, pues digamos que hasta ahora están entrantes. Nosotros estamos trayendo algunos equipos de otras marcas que ya, digamos, comercializamos acá en Colombia, características más robustas. Tenemos dos variables, lo que es TenGPON Asymmetrical, ¿cierto? Que es 10 GB para el down, 2.5 GB para el up, y su variación XGS GPON, ¿cierto? Que es el simétrico, que son 10 GB para el down y 10 para el up. Obviamente las pérdidas por procesamiento acá mejoran, el ATM también mejora en su estructura y permite esas capacidades 10 gigabytes, y obviamente pues digamos es bastante considerable el incremento de capacidad y lo que podremos portar el día que tengamos en estos servicios. Bien, cuando vamos a hacer integraciones de servicios, de data total, más variaciones de planes, de paquetes en velocidades a los clientes, siempre debemos hacer este tema, el cálculo de ingeniería de tráfico, para entender más o menos hasta dónde nos va a poder llegar nuestra boleta cuando estamos pensando en meterle 110, los 128 usuarios o la cantidad de usuarios que estemos contemplando integrar. Entonces siempre hay que hacer bien estos cálculos para no quedarnos cortos en un futuro. Bien, continuamos. En el tema de ONTs, tenemos los dispositivos necesarios en el portafolio TP-Link. Tenemos el primer modelo, que es el XZ000, que es un puerto con un puerto de capacidad giga, ¿cierto? Una ONT con puerto de capacidad giga. Como lo dije, es un equipo bridge, es un equipo transparente que simula prácticamente lo que sería un transceiver, un media converter, un convertidor óptico, ¿cierto? Pero teniendo la característica de tecnología GPON para el tema de aprovisionamiento y gestión, ¿cierto? Eso es lo que presenta ese dispositivo. Es decir, este dispositivo lo integramos normalmente para ese ISP o WIS, ¿cierto? Que tenía, digamos, una inversión amplia en radioenlaces. El día de mañana quiere hacer su migración, ¿cierto? Pasarse a tener servicios por fibra óptica, y pues quiere que, aparte de conectar sus nuevos usuarios en fibra, quiere pues hacer la migración, restablecer los servicios actuales de radio por temas de fibra, ¿cierto? Para de pronto restringir un poco el tema de mantenimiento y problemas de servicio. ¿Qué pasa? Pues que este equipo obviamente sale mucho más económico en la integración de la solución. ¿Por qué? Porque esas empresas normalmente tienen ya un inventario, ¿cierto? Unos dispositivos instalados en las viviendas de los usuarios, router. Entonces podemos hacer el reaprovechamiento de esos routers que ya se encuentran instalados en las viviendas, simplemente colocándoles este equipo y haciendo la conexión directa al router para la entrega del servicio Wi-Fi y para la entrega del servicio final, ¿cierto? De data. Entonces para eso es que normalmente lo integramos, aunque actualmente en la compañía lo ofrecemos en un ítem que lo llamamos combo, que es ya integrado con un router o con unas variaciones de router que vamos a ver adelante, y pues las características o los beneficios que pues a veces brinda trabajar o operar de esta manera, digamos con el modelo de la doble caja. El segundo modelo es el modelo XN020 en su versión 3, que es el equipo, digamos, más vendido en Colombia, el que más estamos actualmente comercializando en Colombia, que es un dispositivo de franja de banda 2.4 GHz, ¿cierto? Es un equipo que ha sido muy bien adoptado por más que todo el tema wireless, pero bueno, ya les explico. Este equipo cuenta con una interfaz Fast Ethernet, una interfaz Giga Ethernet y un puerto de telefonía para lo que sea temas de tráfico IP de telefonía. Capacidad de 300 megabytes en transmisión, ¿cierto? Y lo más importante, soporta lo que son las plataformas Agile para los que de pronto ya hayan visto las charlas o los temarios sobre lo que son las plataformas Agile, que lo vamos a ver ahorita, pero más orientado a lo que vamos a poder hacer con ellos en el tema de televisión. Perdón, en el tema de las transmisiones o en el tema de gestiones de las redes, ¿cierto? Acá contamos con ese equipo. Ese dispositivo es un dispositivo que presenta interoperabilidad y todos
presentan interoperabilidad también, como les mencionaba, con todas las OLTs del mercado. No hemos tenido inconvenientes, hemos tenido integraciones con equipos ZTE, con equipos Huawei, con equipos Zyxel, con equipos IATA, y no tenemos ningún inconveniente en la operación con esos dispositivos. Por el contrario, lo que hemos visto es que gente que ya estaba, o empresas que estaban acostumbradas a trabajar con Huawei, con ZTE, por calidad de servicio, han homologado el dispositivo, nos han recibido la muestra, han operado con ellos algunos días y se han dado cuenta que a pesar de que el dispositivo Huawei o el ZTE tenga las mismas características bajo ficha técnica que el TP-Link, es decir, que diga que es un equipo 2.4 GHz que presenta estas capas protocolarias o estas prestaciones a nivel de gestión, el equipo TP-Link es un equipo que tiene un desempeño muy superior en lo que más molesta hoy en día el cliente, que es en el tema del wireless. El equipo TP-Link es muy superior en su desempeño wireless frente a estos dispositivos de estas marcas. Y eso es lo que pues muchas veces termina por convencer al cliente para trabajar con los dispositivos TP-Link. Por último, tenemos este equipo que es el característica, digamos, para un cliente de pymes o un cliente que le queramos consentir, que le queramos brindar una calidad de servicio mucho más alta, que es el equipo característica AC, ¿cierto? Presenta 4 interfaces Giga Ethernet, un puerto POT de telefonía. Es un equipo que reemplazó a otro modelo que teníamos que era, digamos, con más prestaciones en interfaces, pero pues, digamos, lo disminuyeron para hacerlo un poco más económico. Puerto de telefonía. En la sumatoria de sus dos franjas o frecuencias de gigahertz, tenemos 1200 megas entre el 2.4 gigahertz y el 5 gigahertz, 1200 megas de capacidad de transmisión, ¿cierto? Y también tenemos el soporte de la plataforma Agile, ¿cierto? Eso es lo que tenemos actualmente en dispositivos. Luego viene el modelo de la doble caja, que es, digamos, algo que estamos intentando integrar algunas empresas, las que lo han adoptado, pues, digamos, han visto algunos temas de beneficio, en otras zonas de pronto no lo han visto bien por temas eléctricos o nos han mencionado, digamos, como detalles que no les encajan, pero pues digamos que eso es dependiendo de cómo lo vea la empresa. Listo. Entonces, acá está la solución. La doble caja es el bridge, que ya les había mostrado anteriormente, más el router, el dispositivo final. Actualmente los entregamos en 3 ítems. Este primer ítem, que es, digamos, el de la doble caja 2.4 GHz con este router que es bastante conocido en Colombia, que es el 850N en su versión 3, ¿cierto? De TP-Link. Y la solución AC, que viene siendo el Archer C20W. El XZ000 más el Archer C20W. Tenemos una tercera versión, que es como la corporativa, donde tenemos la integración de un router que es el SC220, que es un equipo de características de banda AC, pero a 1200 megas con interfaces Giga Ethernet, 4 interfaces Giga Ethernet, pero digamos acá para la presentación no está, pero pues que lo tengan presente que también lo tenemos. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Inicialmente es por temas de migración de Wi-Fi, ¿cierto? Sabemos que un dispositivo GPON va a durar un par de años, la tecnología va a estar establecida un par de años, mientras que el tema wireless sí es migratorio. Hoy en día podemos instalar el dispositivo o recuperar el equipo que ya tenemos allá en la vivienda del usuario, seguir trabajando con el 2.4 GHz, entregando servicios de 10, 15 megas y vamos a trabajar sin mayor inconveniente, pero el día de mañana cuando tengamos que ofrecer servicios no sé, de 50 megabytes para arriba, sabemos que la interfaz inalámbrica de un 2.4 GHz pues no nos va a entregar esa capacidad, ¿cierto? No nos va a otorgar esa capacidad y más aún con el tema de atención en cantidad, ¿cierto? O en dispositivos, es decir, sabemos que como van las cosas, hasta la lavadora de la casa la podemos conectar, ¿cierto? Entre más días, más dispositivos estamos conectando a nuestras interfaces wireless, ¿cierto? A nuestras interfaces de conexión inalámbrica. Y estos dispositivos, pues obviamente sabemos que no superan los 15, 20 dispositivos en atención, mientras que pues ya cuando migramos a las bandas AC tenemos mayor cantidad de atención en dispositivos y obviamente una interfaz inalámbrica más robusta que nos permita hacer una transmisión o una entrega de servicio más amplia, ¿cierto? Es por eso más que todo, entonces podemos establecer el router y el día de mañana, cuando tengamos una demanda por parte del usuario más alto, pues lo único que hacemos es el reemplazo del dispositivo, que a final de las cuentas puede ser más económico, para los que conozcan los valores de los routers, puede ser más económico que el establecer un dispositivo o migrar una ONT integrada 2.4 GHz a una ONT dual band, ¿cierto? Va a ser de pronto más costoso el tema allí. Otro tema es por el tema de mantenimientos, ¿cierto? De pronto es mucho más económico reemplazar un dispositivo si hay algún fallo, ¿cierto? Digamos a nivel capa física o
o digamos la pérdida de un dispositivo total por su capa lógica, es más económico reemplazar el dispositivo router o el dispositivo bridge que reemplazar un dispositivo integrado de manera total, ¿cierto? Es más económico a largo plazo. También pues es un tema a veces como lo hacen, digamos, en países vecinos. Brasil tiene bien adoptado este modelo. ¿Y es por qué? Porque muchas veces le delegan la administración del Wi-Fi o ese punto de conexión final, se lo delegan es al cliente, entonces pues lo hacen responsable de eso para que la empresa, digamos, solo llegue a la gestión de este bote. Esas son las características que tenemos allí. Importantísimo el tema de garantías con estos dispositivos. Si se han fijado, casi todos tenemos 2 y 4 años. En las OLTs tenemos 4 años de garantía, ¿cierto? Y bueno, sigamos acá. Acá tenemos el tema de las soluciones de las plataformas, que es lo importante y lo que quiero que analicemos muy por encima, pero que lo emparentemos con lo que podemos llegar a trabajar, con lo que tengamos actualmente. Tenemos lo que es la solución Agile Config, ¿cierto? Lo que es la solución Agile Config, que para los que los conozcan y la mayoría de los que operan hoy en día routers TP-Link de las últimas versiones, saben, digamos, lo eficiente y, digamos, la solución del problema que tenemos. Es un anti-reset, ¿cierto? Es un anti-reset, es un aplicativo muy liviano que lo porta el técnico en su computador, ¿cierto? En su computador, que es de, digamos, de una administración sencilla, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve? Para fijar una configuración predeterminada, pero que sea del ISP, del operador, ¿cierto? Para reemplazar esa configuración de efecto que nos viene normalmente del fabricante. Ese aplicativo lo que hace es generar un backup de información sobre lo que se acaba de configurar en el dispositivo, el lote de dispositivos, y volvérsela a precargar para que genere una configuración de efecto sobre él. Es decir, el técnico cuando está haciendo la instalación, acaba de realizar su configuración, le corre el aplicativo y esa configuración última que acaba de realizar es la que va a quedar precargada en adelante en el dispositivo. Con eso que eliminamos el problema de reset. Para ese cliente que de pronto tuvo un día de mal servicio, se puso a molestar el equipo, terminó por resetearlo y ¿a qué nos obligó? A mandar allá al técnico de manera personal, en atención en sitio, a hacer la recuperación del dispositivo porque ya no tenemos cómo alcanzarlo sobre la red, ¿cierto? O por temas eléctricos que normalmente se presentan, ¿cierto? Fallas o variaciones en voltaje que nos hacen que los equipos se reinicien y en esos procesos de reinicio pierdan su configuración y también nos toque mandarlos a recuperar en sitio, ¿cierto? Entonces, eso nos elimina, aparte de que tiene un tema de personalización allí implícito. Podemos hacer unas cositas mínimas que a veces son de gusto del cliente, como poder reemplazar, por ejemplo, el logo de TP-Link por logos de la compañía, ¿cierto? Como para tener un tema ahí de apariencia o de estética de la compañía que es pues a veces de gusto de los clientes. Ese es el equipo o el aplicativo que nos soluciona ese inconveniente, el tema de reseteos, que combinado con la otra plataforma, que este sí viene siendo, digamos, el importante o más importante aún, que es nuestro software ACS. ¿Por qué es importante? Primero que todo, por lo que dice acá al iniciar, es un gestor TR069. Para los que conozcan de data, el TR069 es el protocolo de programación con el que trabajamos o tenemos, digamos, la mayor cantidad de características de los dispositivos que hoy se manufacturan, que hoy en día se crean, ¿cierto? Es la programación de la estructura principal o total de los dispositivos, ¿cierto? Como les mencioné, el EMS habla en SNMP a los dispositivos OLT y ella traduce esa información a la red, ¿cierto? Acá hablamos directamente con los dispositivos que adopten esta programación TR069. Un TR069, un ACS TR069 es con lo que los grandes operadores gestionan los dispositivos finales y con el que tienen acceso a todas las características o las funcionalidades de estos dispositivos, ¿cierto? ¿Cuál es el importante, por ejemplo, del ACS TP-Link? Que tenemos una gestión simplificada, ¿cierto? Configuración remota de toda su parte necesaria por parte del ISP en su parte básica o más bien, digamos, en su parte de interfaz amigable requerida. Es decir, lo que es configuraciones WAN, LAN, wireless, lo que es lo más básico, lo más necesario, lo vamos a encontrar sobre una plataforma que es muy simple, ¿cierto? De gestionar en su interfaz amigable, es digamos, muy facilista para el tema de la gestión del operador, ¿cierto? O de la persona que vaya a gestionar estos dispositivos. Tenemos ese apartado allí, ¿cierto? Segundo, tenemos una gestión total
del dispositivo, es decir, en la parte amigable presenta las características más necesarias normalmente, las configuraciones, las WAN, las LAN, el wireless, pero anexo a eso tenemos allí una pestaña que se llama el TR Tree, es decir, el árbol de la estructura principal del TR-069, donde vamos a encontrar con unos conocimientos de pronto más avanzados para la persona que lo gestione, todas las líneas de programación para gestionar estos dispositivos, ¿cierto? Si el equipo router, el equipo ONT presenta 200 funciones a programar, ahí vamos a encontrar toda la estructura, es decir, vamos a poder gestionar de manera integral el dispositivo. Todo lo que queramos ayer lo podemos hacer allí. Y lo más importante de todo, de manera segura, ¿sí? No estamos violando temas de seguridad, haciendo desaislamiento de puertos en las OLTs para ingresar sobre las direcciones IP a los dispositivos, entrando a interferir con el servicio del cliente cuando ingresamos a los dispositivos. Nada de eso, solo lo estamos haciendo por un tema de órdenes, de gestión de arrastre de información e envío de órdenes para gestionar todas estas funciones, ¿cierto? Otro tema importante allí es el tema de actualizaciones de firmware, que actualmente, o los ISPs pequeños o medianos, ¿cómo lo hacen? Cada vez que tienen un problema con un dispositivo, lo que hacen es remitirse a la vivienda del cliente, ¿cierto? Ir a gestionar el dispositivo allá para realizarle su actualización, porque pues digamos no tienen otro método. El software ACS permite realizar esas actualizaciones de firmware a los dispositivos de manera individual cuando se nos presenta el problema. Cuando el fabricante nos informa que hay una nueva actualización de alguna de las versiones de equipos que tenemos en las redes, de las referencias que tenemos en las redes, nos permiten enviar esa actualización por lotes, ¿cierto? Por lotes de referencias de dispositivos, el modelo tal de TP-Link o los routers tal de TP-Link, podemos actualizar específicamente el lote seleccionado, lotes de seriales, ¿cierto? Que es bastante importante. Si soy una empresa muy organizada y tengo dispositivos routers o ONTs donde tengo el consecutivo de seriales y quiero actualizar simplemente de unos meses de adquisición a otros meses, pues específicamente mando la actualización para esos dispositivos, ¿cierto? Tareas programadas en temas de monitoreo, en temas de gestión. Anexo a eso, temas de Wi-Fi, análisis de problemas antes de ir a la vivienda del cliente. Me hago entender, normalmente para los que, digamos, trabajen en ciudades de alta densidad, donde tenemos temas habitacionales que son, digamos, muy cercanos, apartamentos pequeños, donde se pueden sobrelapar las interfaces Wi-Fi, ¿cierto? Más que todo eso lo presentamos con las pocas franjas que tenemos en el 2.4 GHz de los routers, de las ONTs, donde se empiezan a sobrelapar esas interfaces inalámbricas y empezamos a tener problemas de servicio de Wi-Fi. Y para el cliente simplemente es que el servicio está malo, pero simplemente es un tema de gestión de interfaces inalámbricas a nivel de la vivienda y a nivel físico, ¿cierto? Entonces, este software nos permite hacer análisis sobre las interfaces wireless para empezar a verificar si el problema tiene que ver o está, digamos, enlazado a alguno de estos temas de sobrelapamiento de interfaces o que tengamos interferencia, digamos, de las bandas, ¿cierto? Entonces, con eso, ¿qué podemos hacer? Mandar a la fija al técnico. Antes de remitirlo a la vivienda, podemos analizar cuál es el problema y remitir, digamos, de una vez el técnico con la solución directa. Lo mismo, texteos de desempeño en tráfico. Podemos analizar las interfaces WAN a estos dispositivos para verificar cuáles son las tasas de tráfico de paquetes HTTP, ¿cierto? Para analizar cuál es la velocidad real que le está teniendo el dispositivo, para saber, por ejemplo, si la queja del cliente viene realmente relacionada con una falla de servicio o simplemente es un tema de percepción, por lo que pudiera ser también un fallo con el tema de wireless, un tema de fallo físico, de cableados o algo así. Entonces podemos analizar esas cosas para mandar, digamos, el técnico a la fija en este tema de soportes o mantenimientos en sitio. Eso a final de cuentas se reduce pues en temas de reducciones de costos, simplemente nos reduce los gastos que están implícitos a todos estos mantenimientos. Y acá el tema importante, como les mencioné al inicio, acá está nuestro modelo P1201-16, la OLT 16 puertos de TP-Link. Este bosquejito es muy sencillo, pero es muy claro. Tenemos nuestro software EMS ubicado acá detrás del dispositivo LTE, gestionando vía SNMP al dispositivo LTE. ¿Para qué? Para lo que sea todo el tema de configuración de sus servicios, todo el tema de su gestión de switch control, de los módulos PON, de todo lo que sea de la interfaz del dispositivo interna, ¿cierto? Pero anexo a eso puede enviar órdenes para que ella remita órdenes
a los dispositivos finales para el tema de lo que es provisión y aprovisionamiento y gestión o monitoreo en algunas partes de estos dispositivos, ¿cierto? Eso es lo que hace a los dispositivos PON, porque obviamente el router no ingresaría acá. Eso es lo que hace un EMS. Para los que conozcan Admin OLT, que son los Web Enable, Smart OLT, que son los Web Enable, pues simplemente están basados en lo mismo, pero sobre la nube, con unas gestiones mayores o menores dependiendo del desarrollador, ¿cierto? O los software que sean del fabricante que trabajen con estas características. Bien, eso es lo que hace el software. Gestiona esta parte y me envía las órdenes de aprovisionamiento a los dispositivos finales y las rutas de servicio. Por el otro lado, tendríamos lo que es el Agile Config, ¿cierto? Que es el aplicativo que corre el técnico, ¿cierto? Dentro de la instalación de la vivienda del cliente, o para casos como los que tenemos, empresas muy grandes, donde lo hacen desde la bodega del cliente. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer por lotes, por grupos de equipos. Esto no se limita a que sea una configuración individual. Si queremos tener una configuración predeterminada sobre todos los dispositivos, podemos correr el Agile Config sobre lotes de equipos, simplemente conectando un switch, no sé, de 24 puertos a 20 dispositivos y configuramos de manera simultánea. Esto lo hace a cada uno de nuestros clientes, que remite los dispositivos ya preconfigurados a la red, ¿cierto? Y el técnico lo único que tiene que hacer es instalar el dispositivo, encenderlo después de haber realizado toda su conexión de cableado, y instalan el dispositivo, lo encienden, el equipo apenas se enciende, se reporta a la central y ya sube. El técnico no tiene que hacer ningún tipo de configuración porque ya está enlazado con la central y acaban de hacer de pronto la última parte de configuración que requiera el dispositivo. Para esto nos sirve el Agile Config, nos soluciona el problema gravísimo del tema de los reseteos, pero lo corremos aquí, por ejemplo, al dispositivo final, no interfiere con nada de lo que tenemos aquí atrás antepuesto. Bien, y por encima, ¿quién tenemos? Lo que es el Agile ACS, el software que se dirige a los dispositivos finales, ¿cierto? A lo que serían los equipos ONT o routers TP-Link que soporten la aplicación, o todos los dispositivos que TP-Link empiece a integrar en adelante, porque esto va a ser todo un ecosistema. La idea es que esta plataforma pueda gestionar la mayor cantidad de dispositivos TP-Link para generar ese ecosistema de la plataforma o del fabricante. ¿Y qué hace este software? Gestiona de manera integral todo lo que no nos gestiona acá, por este lado, la OLT, ¿cierto? De manera integral y segura, como se lo mencioné. ¿Y qué es lo importante de ahí? Que miren, él va por otra ruta, pasa por encima de todo esto, no tiene nada que ver con esto. Entonces, ¿a qué voy con eso? Si usted es un operador que está trabajando actualmente con Huawei, con ZTE, no nos interesa. ¿Por qué? Porque el software pasa es por un costado, no interfiere con lo que usted tiene ya aquí instalado. Si tiene un aprovisionador EMS pago genérico, como lo que es un Smart OLT, o alguno que un fabricante del fabricante, y que ese fabricante no infrinja en temas de que no permita el acceso de ONTs de otras marcas, tampoco nos interesa, no interfiere, como lo dice acá abajo, no nos interesa porque el software está ubicado, digamos, ahí en un servidor local o virtualizado, en un ambiente virtualizado, pero ahí en un costado que no le va a molestar para nada, y simplemente la que se va a dedicar a la gestión, obviamente, sí es solo los dispositivos TP-Link, pero sin interferirle con los demás dispositivos de la red. No nos va a generar temas de bloqueos ni inconvenientes en la red. Simplemente lo que hace es la gestión a lo que sean los dispositivos TP-Link. ¿A qué vamos con eso? Lo que les mencionaba al inicio de la charla. Un dispositivo Huawei, pues interfiere en qué. Un Smart Huawei interfiere en qué, en que no me va a permitir aprovisionar más dispositivos de otras marcas. Acá el ACS nos presta la gestión integral sobre el dispositivo TP-Link, ¿cierto? Enfocado solo a los dispositivos TP-Link, pero pues no le interesa si van a conectar más dispositivos en la red. Si usted quiere seguir instalando ZTE, si quiere seguir instalando Huawei, lo puede hacer. El único inconveniente es pues que no va a tener la gestión sobre esta plataforma de esos dispositivos, porque solo está prestada para lo que sea TP-Link. Pero hemos tenido casos de clientes que llevan trabajando en sus redes con Huawei, ZTE, llevan 1,000, 2,000 usuarios, ¿cierto? Y empiezan a trabajar con TP-Link. Al menos de esos equipos que conecten en adelante van a tener la gestión integral y se empiezan a quitar ese dolor de cabeza sobre la cantidad de dispositivos que están conectando en adelante. Es mejor, no sé, si tenemos una red de 3,000 usuarios, tengo 1,000 ONTs TP-Link, prefiero tener al menos 1,000 bien gestionadas a tener una totalidad de 3,000 ONTs, digamos, de una gestión muy limitada, ¿cierto? Eso es lo que nos presenta, digamos, estas plataformas y digamos, el importante aquí es que este ACS, el que hablamos actualmente, es gratuito, ya va en su versión 3, que va bastante mejorada, bastante avanzada. Este aplicativo, este software,
Hasta el año pasado lo estuvimos cobrando, hasta el año pasado, a principios del año lo estuvimos cobrando por los resultados que se dieron, digamos, en ventas, en el desarrollo de lo que ha sido el tema de GPON en Colombia. China lo liberó y actualmente lo entregamos de manera gratuita, ¿cierto? El proceso de instalación y entrega es muy simple, realmente pues digamos que ya tenemos todos los instructivos simplificados, las mismas plataformas de Tefelin tienen material de apoyo para realizar esas instalaciones y el licenciamiento es en cuestión de horas. Entonces, pues para que lo tengan bien presente, que todo esto que estamos mencionando el día de hoy es gratis y es el valor agregado, digamos, importante de Tefelin en el momento, ¿cierto? Aparte de su tema de garantías en Colombia. Es gratis, se entrega, digamos, de manera muy fácil y anexo a eso, Tefelin brinda el asesoramiento sobre instalación y capacitación sobre estas plataformas, o nosotros directamente como sus colaboradores o representantes acá en Colombia. Importante acá, nuestro valor agregado. Acá les hablo algo de lo que es nuestra fábrica actualmente, ¿cierto? Como les mencioné al inicio, el core principal de Silver es ser fabricantes de productos pasivos para redes de fibra óptica y cobre, todos los elementos que normalmente ustedes requieren para sus redes, pero tenemos aquí unos anexos, es un anexo de temas de personalización y respuesta. El tema de que tengamos fábrica de moldes en Colombia, el tema de que tengamos fábrica de inyección en Colombia nos permite dar tiempos de respuesta a las compañías muy, pero muy buenos, ¿cierto? El desarrollo de soluciones particulares, cuando las empresas nos solicitan, digamos, una nueva solución o algo específico que requieren para poder, digamos, construir sobre sus redes, que se nos ha presentado con varias compañías en Colombia, lo podemos desarrollar precisamente por eso, porque tenemos toda nuestra ingeniería acá y todo el tema de fabricación, diseño y desarrollo acá en Colombia, ¿cierto? Temas de personalización, que es cuando las empresas quieren tener en sus domos el logo en bajo relieve, en alto relieve, informaciones detalladas sobre los productos referentes o en referencia a la compañía a quien van a ser instalados. Todo esto lo podemos hacer, cambios de paletas de colores, obviamente limitándonos a lo que nos, digamos, restringen los ingenieros químicos de Silver, porque obviamente hasta un color está relacionado con la vida útil de un elemento de estos plásticos, ¿cierto? Entonces, todas esas cositas las pueden encontrar dentro de la compañía. Capacitación. Hablándoles de capacitación orientada en tema de activos. Actualmente, cuando en la compañía vendemos un equipo OLT, lo estamos entregando con unas características muy buenas, unas prestaciones muy buenas. Lo entregamos configurado a la empresa, ¿sí? El dispositivo se les configura de manera remota o de manera presencial, de acuerdo al contrato, de acuerdo al proyecto, se les hace la configuración. Sobre esa configuración se realiza la capacitación de gestión del dispositivo. Toda esta información se le entrega al cliente, se le capacita a su personal sobre la misma compra y anexo a ello lo entregamos con pruebas de operación en red, es decir, lo entregamos funcional y comprobado con todos los servicios en operación, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos? Porque en Silver no somos una compañía prestadora de soportes o servicios de soporte. No nos interesa eso, no es el negocio de nosotros. Nosotros preferimos que las compañías queden autónomas en sus redes, en la gestión de sus redes, que queden con todo el conocimiento. No nos gusta quedarnos con el conocimiento para que dependan de nosotros. ¿Por qué razón? Porque, pues, en resumidas cuentas, eso se traduce en que un cliente se termine, entre comillas, volviendo un problema para nosotros, que nos esté llamando cada semana, cada día por algún tema que se le olvidó, por algún tema que requiera para poder manipular sus redes. No es el interés de nosotros quedarnos con la información. Por el contrario, preferimos que sean totalmente autónomos. ¿En pro de qué? En pro de que puedan avanzar, que puedan crecer, obviamente que puedan brindar calidad de servicio a sus clientes finales y con eso pues el resultado siempre ha sido que obviamente en la medida que esas empresas crezcan y avancen, sigan trabajando con nosotros y sigan, digamos, teniendo esa relación comercial permanente con nuestra compañía. Entonces, para que lo tengan bien presente, que eso es una de las particularidades que actualmente, digamos, sobresalen frente a cualquier mayorista de Tefelin en este momento. Bien, anexo a eso los soportes sobre todas las plataformas, el acompañamiento continuo, que es este apartado final que tenemos allí, el comportamiento continuo, que es que normalmente como somos una empresa generadora de tecnología, somos una compañía que precisamente desarrolla todos los productos que van hacia el futuro, que van, digamos, en lo que va el avance de las tecnologías,
normalmente estamos en constante actualización a nuestros clientes, informándoles qué están haciendo, para dónde de pronto darles la guía, el enfoque de hacia dónde migrar sus redes, dónde llevarlas, qué adquirir o qué no realizar dentro de las redes. Entonces, normalmente estamos ahí en el respaldo postventa muy bien. También con el tema de los soportes de los dispositivos activos. Si hay algo que se escapa sobre configuraciones avanzadas, sobre temarios que no se vieron durante las primeras charlas o los primeros temas de capacitación, con gusto estamos siempre atentos a recibir una llamada, obviamente bajo las políticas de soporte de nosotros, ¿cierto? Pero con gusto estamos prestos a prestarle ese servicio postventa para solucionarle los inconvenientes al cliente, ¿sí? Que es algo que mantenemos normalmente de manera permanente, en tanto las empresas mantengan relación comercial con nosotros constante, para que lo tengan bien en cuenta. En temas de capacitación, se me olvidó mencionarles, un tema bastante importante allí es el tema de que también Silver brinda todos estos soportes y capacitaciones sobre sus propias soluciones, es decir, un domo que crea Silver es un domo que Silver sabe cómo se monta y por ende es quien es el más adecuado para capacitarle en esa solución al cliente final, a la empresa final. Cuando adquieren un proyecto con nosotros que contemple la adquisición de activos, de pasivos, en muchos casos Silver pone uno de sus ingenieros allá en terreno a mostrarle a sus técnicos si no han tocado un metro de cable de fibra, si no han realizado, digamos, algún tema de interacción con la tecnología, de cómo enseñarle a montar esa solución, ese domo específico de Silver, de cómo montar esa caja específica de Silver, a la manipulación de una simple fibra, ¿sí? En temas de diseño de redes, en temas de integración de servicios, todo lo que tenga que ver con el apartado lógico y estructura lógica de redes, también pues digamos lo soportamos, tenemos programas de capacitación internos que son pues digamos de gran interés para las compañías que con nosotros trabajan. En este momento están viendo en sus pantallas nuestros asesores comerciales, nuestros ingenieros comerciales de cada zona del país. Normalmente trabajamos de manera muy personalizada, en cada ciudad principal procuramos mantener un ingeniero. En este momento se está haciendo el reemplazo de algunas personas para otras ciudades que digamos quedaron disponibles. Actualmente estos son los asesores comerciales con los que contamos para que pues de pronto tomen los datos y pues puedan empezar de pronto a interactuar con ellos para que puedan recibir toda la información de lo que requieran o en lo que se encuentren interesados. No sé, Marcela, si me enviaste, si tenemos preguntas allí. Creería que no, voy a revisar acá un momento. Ok. No queda sino agradecerlos pues por el acompañamiento, por habernos prestado pues este espacio de su tiempo el día de hoy y pues bueno, sepan que quedamos prestos al tema de pues estar para soportarlos, para asesorarlos, ¿cierto? Y pues prestos al tema de información que requieran con nuestro equipo de asesores en la compañía. Les agradezco mucho y bueno, que tengan un feliz día.